Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Cuarto capítulo de estos episodios dedicados a Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Hoy veremos la llegada a Apalache o Palachén, que con los dos nombres le dice este hombre. Palachén en la relación aquella escueta y casi telegráfica que manda al rey para dar cuenta de sus andanzas, porque tiene un cargo oficial, y Apalache es el nombre que le pone en Naufragios, que es una redacción más pausada, más a modo literario, no sé cómo llamarlo. Y hablando de literario, os habréis dado cuenta del detalle, bueno, no es un detalle, es algo fundamental. El que escribe estos relatos es alguien muy interesado en salir bien parado en ellos. Por lo tanto, es una fuente, digamos, interesada. Y hay algunos que, en vista de eso, han pensado que hay mucho de novela. Es decir, que inventa mucho y tal. Bueno, parece ser que los datos geográficos que dan son bastante acertados y se corresponden a la realidad, o sea que por ahí no lo pueden pillar. Pero en cuanto a las hazañas, pues hay quien piensa que lo que hace es pretender quedar siempre bien y que no era tan amigo de los indios incluso. Y que, bueno, la verdad es que se pasó 9 años dando vueltas por ahí. O se hacía amigo de la gente que veía o era un hombre muerto. Pero bueno, siempre hay que ponerle esa pequeña duda, esa sombra de la duda de una persona que está escribiendo con intereses en el asunto. Pero yo creo que lo esencial del relato debe ser cierto. De todas maneras, como hay que ser justos y tratar de ver todos los puntos de vista, al final de este audio, después de la narración de la llegada a Apalache o Palachén, pues daré noticias de algún libro que pone en duda el relato en sí, no todo el relato en sí, sino buena parte de las intenciones y de la veracidad. También al final de la narración, ya os digo, hoy vamos a ver la llegada a Apalache y después la partida hacia otro pueblo que se llama Ante. Bueno, que este Ante está más cerca del mar. Apalache está tierra adentro, Ante cerca del mar. Bueno, pues al final también daré noticia de lo que ha sido de la tribu Apalache. Parece ser que aún hay descendientes de este grupo indígena. Pero bueno, dicho esto, pues vamos a empezar ya con el relato, la llegada a Apalache o Palachén. Y para empezar, pues vamos a leer un fragmento, ya os digo, de la relación que hace al rey para dar cuenta del encargo que tenía. Y ya os dije que era una redacción muy comprimida, es un solo párrafo extendido donde está todo lo que ocupa 100 y pico de páginas en Naufragios. Lo que voy a leer ahora es un spoiler, como dirían, total, pero muy, muy precipitado. Luego iremos poco a poco desgranando las cosas que aquí dice, ¿de acuerdo? Pues vamos con este fragmento de la relación y luego pues nos detendremos en detalles concretos e incluso pondremos fragmentos, leeré fragmentos de Naufragios. Allá vamos. Allegados a Palachén es el nombre del pueblo, del poblado de esta, digamos, ciudad. Bueno, ya veremos que no llega ni a ciudad, son 40 cabañas, más o menos grandes. Aquí se llama Palachén. En el libro Naufragios es Apalache. Ya veis que los nombres van cambiando. Oían algo y lo traducían digamos, lo castellanizaban. Bueno, allegados a Palachén, hallaron mucho maíz y mujeres y muchachos, que los hombres no estaban en el pueblo. Pero desde que vinieron los comenzaron a flechar, pero sin daño de ningún cristiano. Se volvieron. Habían cueros de venados y mantas del hilo con que las mujeres se cubren algo de sus personas. Las casas eran 40, bajas y en lugares abrigados, por causa de las tempestades que suele haber en aquella tierra. Hay muchos piélagos son lagos, lagunas,
de agua desde donde se desembarcaron hasta Palachén. Es tierra llana, el suelo de arena, tierra donde hay nogales, laureles, cedros, salvias, encinas, pinos, robles, palmitos bajos como en Castilla, lagunas hondas, las casas esparcidas por el campo a manera de caseríos de Vizcaya. Hay muchos animales como venados, conejos, liebres, osos, leones, entre los cuales vieron un animal que trae los hijos en una bolsa que tiene en la barriga hasta que saben buscar de comer, y si están fuera y acude gente, la madre recoge a sus hijos en la bolsa y luego huye. Tiene buenos pastos para ganados y aves como ansares, garzotas, garzas, perdices, halcones, neblíes, gavilanes, esmerejones. Estuvieron en este pueblo 25 días con algunas escaramuzas con los indios. Hicieron algunas entradas por la tierra. Hallóse ser pobre de gente y mala de andar, por los montes y lagunas. El mayor pueblo era Palachén. Preguntándoles por la tierra que estaba hacia el sur, respondieron que ahí, a 9 jornadas, a la mar, y que había un pueblo dicho ante con mayúsculas el pueblo, y que tenían los indios de él mucho maíz, calabazas, frijoles, y que por estar junto a la mar alcanzaban pescados. Y vista la mucha guerra y trabajo que tenían en este pueblo con los indios, determinaron de irse a la mar a buscar a Ante, donde pasaron muchas refriegas con indios de la tierra, y en lagunas metidos los flechaban. Todos los indios que vieron hasta aquí son flecheros, y gente bien dispuesta, muy enjutos, de grandes fuerzas y ligereza. Los arcos que usan son gruesos como el brazo, de 8 a 12 palmos. Flechan 200 pasos con tan gran tiento que ninguna cosa hierran, de manera que habiendo andado 9 días de camino desde Palachén, llegaron a Ante, donde iban. Bueno, unos breves comentarios así generales y luego ya iremos a más detalles, pero lo primero que nos sorprende es la descripción que hace a base de listas de animales y de plantas. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que están en una región biológica muy semejante a la que habían dejado atrás en Europa, en España. Es la región que se llama Neártica. Los expertos en la materia dividen el mundo en 8 grandes regiones biológicas. Hay 2 que se parecen mucho, que una es la Paleártica y la Neártica. La Paleártica es toda la zona de Europa, Siberia y zonas templadas de Asia. Y la Neártica es básicamente norte de Estados Unidos, Canadá, buena parte de México, el norte de Florida, porque el sur de Florida junto con Cuba y las Antillas es neotropical, es otro tipo de fauna. Y bueno, pues la Neártica y la Paleártica son zonas muy similares en cuanto a clima y por lo tanto mucha de la fauna es prácticamente igual. Así conoce pues muchos animales, osos, corzos, todas estas cosas las había visto en su tierra o tenía noticia de ellas, no le extrañaban. Más adelante cuando vean los españoles pues los bisontes, de los cuales no tenían visión directa, pues los describirán pues como pueden, como toros con joroba, poco más o menos. Pero es lo propio porque uno es el referente que tiene. Curiosamente hacen la descripción de un animal que le llama mucho la atención, es al que más tiempo dedica a describirlo, porque es el que le rompe los esquemas, que es un animal que tiene a sus hijos dentro de una bolsa. Es un marsupial. ¿Qué marsupial es? Pues yo tenía mis sospechas que lo sabía, ¿no? Porque lo poco que me interesaba en mi niñez el mundo de la fauna, me dediqué a leer muchos libros de animalitos y yo creía que lo sabía, pero me he ido a cerciorar y efectivamente es la zarigüeya, es el único marsupial de Norteamérica y es propio de esa zona. Luego había que hablar del choque cultural. Y esto se ve en que un gesto que pretendía asegurar la seguridad consigue una catástrofe. Vamos a ver, cuando llegan al poblado solo ven niños y mujeres y niños. Se quedan allí y cuando vienen los hombres, pues supongo que para demostrar que van en son de paz y que no quieren guerra, pues le devuelven a las mujeres y a los niños. Perfecto. Pero
para asegurarse, porque no saben en qué terreno están y no saben las intenciones de los indios y tal, pues dice, pues vamos a quedarnos un rehén. ¿Entienden? Lo que ellos entienden que es un cacique, una persona importante. Eso era como un seguro de vida, ¿no? ¿Cuáles eran los referentes que ellos tenían? Pues mira, desde la antigüedad romana, ¿verdad? Los romanos, cuando llegaban a un nuevo territorio y querían implantar su hegemonía, eso sí, manteniendo a los reyes locales, se llevaban a sus hijos como rehenes de lujo, si queréis. Vivían con todo tipo de lujos, pero era la manera de asegurarse la fidelidad. Pues esto consigue justo lo contrario, porque dice que los indios se escandalizaron, no lo entendían. Y aquello, más que un seguro, fue el detonante de que los flechasen. Esto ocurre muy a menudo cuando dos civilizaciones que no tienen nada que ver entre ellas entran en contacto. Que gestos que para unos son defensivos, en este caso, pues consiguen lo contrario, o gestos amistosos son mal interpretados. O sencillamente que no entienden determinados conceptos. Ahora me viene a la memoria un episodio que ocurrió en la primera vuelta al mundo de Magallanes Elcano, en una isla del Pacífico, donde entablan relaciones con los nativos de esa isla y lo que pretenden ser relaciones comerciales acaban mal. ¿Por qué? Porque aquella gente no tenía el concepto de comercio. Por lo tanto, subían al barco amistosamente, se paseaban por la cubierta y todas las cosas que le llamaban la atención las iban recogiendo. Entendían que eran regalos, hasta que alguien de la tripulación se enfada y le abre la espalda a uno de aquellos indígenas de un machetazo. Y ahí empieza la guerra. ¿Qué pasa? Que posiblemente para aquella gente el comercio no tenía sentido, pero sí el intercambio de regalos. Y bueno, para situarlo geográficamente, Apalache o Palachén, bueno, con los dos nombres los dice, ya lo hemos dicho antes. Realmente lo que hacían los castellanos, los españoles, era escuchar las palabras y más o menos amoldarlas a su propia lengua. Bueno, pues este Apalache o Palachén se corresponde aproximadamente a la actual ciudad de Tallahassee, en el estado de Florida, pero ya tierra adentro. Y bueno, también hay que decir que el nombre de este pueblo, de Apalache, dio nombre a toda una cordillera que arranca desde Virginia, de cerca ya de la Florida, hasta el mismo Canadá. Unas montañas de no mucho porte, no son grandes alturas, no son precisamente el Himalaya, pero que marcan una línea divisoria. Y bueno, vamos a un poquito más a adentrarnos en el relato y a ver lo que ocurre ahí, y para eso también recurriremos a leer trocitos de los naufragios. Bueno, vamos a ver cómo nos narra en Naufragios el encuentro con esta tribu de los Apalaches y sus enfrentamientos bélicos. 2 horas después que llegamos a Apalache, los indios que allí habían huido vinieron a nosotros de paz, pidiéndonos a sus mujeres e hijos. Y nosotros se los dimos, salvo que el gobernador detuvo un cacique de ellos consigo, que fue causa por donde ellos fueron escandalizados. Y luego otro día volvieron en pie de guerra, y con tanto denuedo y presteza nos acometieron, que llegaron a nos poner fuego a las casas en que estábamos, mas como salimos, huyeron, y acogiéronse a las lagunas que tenían muy cerca, y por esto y por los grandes maizales que había, no les pudimos hacer daño, salvo a uno que matamos. Otro día siguiente, otros indios de otro pueblo que estaba de la otra parte vinieron a nosotros y acometiéronnos de la misma arte que los primeros, y de la misma manera se escaparon y también murió uno de ellos. Estuvimos en este pueblo 25 días, en que hicimos 3 entradas por la tierra y hallámosla muy pobre de gente y muy mala de andar, por los malos pasos y montes y lagunas que tenía. Preguntamos al cacique que les habíamos detenido y a los otros indios que traíamos con nosotros, que eran vecinos y enemigos de ellos, por la manera y población de la tierra y la calidad de la gente, y por los bastimentos y todas las otras cosas de ella.
Respondieronnos cada uno por sí que el mayor pueblo de toda aquella tierra era aquel Apalache, y que adelante había menos gente y muy más pobre que ellos, y que la tierra era mal poblada y los moradores de ella muy repartidos, y que, yendo adelante, había grandes lagunas y espesura de montes y grandes desiertos y despoblados. $25 se quedaron en aquel pueblo y desde luego no era la tierra prometida que ellos pensaban. Reciben ataques de distintos indios que los flechan y bueno, aquella no es la tierra que ellos imaginaban, que emanaba leche y miel. Mejor dicho, que tenía oro y todas estas cosas que tanto buscaban. Así que deciden dirigirse hacia ese pueblo llamado Ante, cerca del mar, que tiene tierras fértiles y además buena pesca. A todo esto, ya que hablo del mar, recordad que los bergantines, los barcos, están a cargo de un tal Carballo y en algún momento tienen que entrar en contacto otra vez, es lo previsto. Pero están unos cuantos días para llegar a Apalache, luego se pasan 25 días allí, o sea, pueden pasar meses hasta que vuelvan a encontrarse. Tenedlo esto siempre en cuenta porque nos ayuda a entender muy bien las cosas que van a suceder. Bueno, pues hasta aquí dejamos el relato, ya continuaremos la semana que viene y ahora, si os parece, voy a dar una ligera noticia de lo que ha sido del pueblo Apalache, de la tribu Apalache, y luego una breve noticia de un libro que se dedica a aguarnos la fiesta, es decir, que el relato no es tan bonito como nos lo pintan. Vamos a ello. Vamos a ver qué podemos decir de los Apalache. Y para ello, bueno, no exclusivamente, pero en buena parte me voy a fijar en la página pueblosoriginarios.com. Y así dice que Apalache significa la gente del otro lado. Vocablo de la tribu Hitchi. Creek. Los indios Creek, ¿os suenan en las películas estas de los primeros colonos norteamericanos? Venidos de Inglaterra y las primeras colonias y todo esto. También podría derivar, sin embargo, del término Choctaw Apalache, que significa el ayudante. Hábitat: noroeste de Florida, entre los ríos Aucilla y Oclockonee, espero que lo haya dicho bien, lo que hoy es la frontera entre el estado de Georgia y el Golfo de México. Bueno, luego habla del área cultural y la lengua, pero como para eso hay que tener otros antecedentes, ya no sé, es suficiente. Los describe de la siguiente manera. Estaban gobernados por jolatas, que eran los jefes, y el cargo se heredaba a través de parientes femeninos. Concretando, cuando un jefe moría, el hijo mayor de su hermana mayor asumía el cargo. También ejercían el liderazgo religioso acompañado por un consejo de sacerdotes. Se agrupaban en clanes o familias extendidas que tomaban el nombre de animales o de fuerzas naturales. El hombre casado pasaba a pertenecer al clan de su esposa. Las mujeres se dedicaban a los cultivos, singularmente maíz, calabazas y frijoles. La recolección, la preparación de alimentos, la cestería y alfarería. Mientras que los hombres, a la guerra, la caza y la pesca, la construcción de las viviendas y la preparación de los campos. Eso sí, la crianza de los hijos era compartida, y los niños desde pequeños trabajaban mano a mano con los adultos en las actividades propias de su sexo. El primer contacto que tuvieron con los europeos, concretamente con los españoles, fue precisamente con la expedición esta de Pánfilo de Narváez, donde iba Cabeza de Vaca. Más adelante, en 1539, llegaría Hernando de Soto, que ya sabía que era una región fértil y con buenas condiciones para construir un puerto, evidentemente más al sur, el puerto, esto estaba tierra adentro. Y bueno, acabó formando parte del Imperio Español y allí fueron acoplados a la correspondiente misión. Y más o menos estaban bien hasta que en el 1704 el coronel James Moore de Inglaterra, exgobernador de Carolina, lideró una expedición al este de la Florida formada por 50 ingleses y 1000 indios aliados.
mayoritariamente creeks, que provocaría la masacre de Apalache. Bueno, de ahí fueron de un lado para otro, se refugiaron en la zona francesa. ¿Os acordáis que Luisiana es la zona francesa? Y bueno, después de muchos desastres, pues acabaron en 1763 reubicados en la parroquia de Rapides, Luisiana. En la actualidad, unos 300 descendientes viven allí. Son los únicos de todas las poblaciones nativas de Florida que pueden documentar su origen. Bueno, pues ahí está el asunto. Digamos que algunos han medio sobrevivido manteniendo la identidad. En esta misma página pues hablan de 3 misiones. Por ejemplo, la misión San Luis. La misión de San Luis de Talimali fue una de las misiones más grandes e importantes en la Florida española. Sus feligreses eran indios apalaches, descendientes de aquellas personas que habitaban la población que Hernando de Soto apropiaría durante el invierno de 1539-1540. Los apalaches, dice, fueron los más avanzados culturalmente de los pueblos nativos de la Florida, y la misión de San Luis, una de las primeras misiones establecidas por los franciscanos para actuar en las villas apalaches que se dispersaban en las tierras altas de los condados de León y Jefferson. Bueno, aquí cuenta la historia de esta misión y de la de San Pedro y de San Pedro y San Pablo de Patale. Pero bueno, la idea es que bajo los españoles más o menos estaban bien asentados en las misiones. Las expediciones inglesas les hicieron las primeras razzias y las primeras matanzas, luego acabaron huyendo a Mobile bajo dominio francés y bueno, ya han medio sobrevivido. También le daban mucha importancia a una cosa importante que era una especie de juego de pelota que tenía una gran importancia no estrictamente deportiva sino también religiosa. Y bueno, ya que estamos, vamos a explicarlo un poquito, este juego de la pelota. El nombre indígena para el juego no se ha conservado. Seguimos en la misma página, Los españoles lo llamaron juego de pelota. Además de un deporte, era un acto de culto para apaciguar las deificadas fuerzas de la naturaleza. Seguían elaborados rituales para preparar el campo y los elementos para el juego. Los tantos obtenidos se dedicaban a Nicohuatca, el dios del trueno. En el centro de la plaza se colocaba un poste alto rematado por un triángulo que simulaba un pino o un nido, sobre él un águila y algunas conchas de caracol. El juego consistía en golpearlo con una pequeña pelota de arcilla endurecida cubierta con piel de venado. Pegar con la pelota en el poste significaba 1 punto. En el triángulo, 2 puntos. El equipo que obtenía primero 11 puntos resultaba ganador. Los espectadores apostaban fuertemente. Bueno, pues cada equipo estaba formado por entre 40 y 50 hombres. Los mejores jugadores eran apreciados y recibían todo tipo de prebendas de su pueblo para mantenerlos en sus equipos. Era un juego de verano. Después que se establecieron las misiones españolas, se desarrollaban los domingos por la tarde, desde el mediodía hasta el anochecer. Tenía pocas reglas y era muy violento. Los jugadores podían sufrir graves lesiones e incluso morir. Y dice, el padre franciscano español Juan de Paiva llegó a la Florida en 1662. Trabajó en la misión San Luis de Talimali, en la actual Tallahassee. En 1676 describió el juego en un manuscrito. Así relataba las acciones del juego. Vamos a ver cómo lo decía. Y caen uno encima del otro con todas sus fuerzas, y los últimos en llegar suben sobre todos sus cuerpos usándolos como escalera, y para entrar ellos les pisan las caras, las cabezas o las barrigas cuando los encuentran, sin fijarse en ellos y tirando patadas sin preocuparse que sea a la cara o al cuerpo, mientras en otras partes aún otros se tiran de brazos o piernas sin preocuparse si se dislocan o no. Continúa el relato diciendo que cuando se deshacía la montonera se encontraban 4 o 5 aplanados como el atún, y a otros les faltaba el aire porque, aunque algunos estaban acostumbrados a tragar la pelota, los hacían vomitarla apretándoles la tráquea o pateándoles el estómago. Allá estaban otros con un brazo o una pierna rota. En 1676, Paiva dispuso abolir el juego que había presenciado durante 14 años, al parecer por las animosidades que, por causas del juego, habían surgido entre las villas.
argumentó que el juego era bárbaro, repleto de idolatría y supersticiones, y peligroso, tanto para el bienestar espiritual como para el corporal de los nativos. Bueno, ahora si os parece vamos a dar noticia de ese libro que he encontrado un poco aguafiestas, que empieza a decirnos que, bueno, que no era para tanto la aventura y que nuestro amigo Álvar Núñez Cabeza de Vaca tenía una gran inventiva. Aunque algunos vean en este estudio un ataque a la mítica figura de uno de los grandes iconos cristianos de la conquista de América, como ejemplo de hombre bueno y piadoso en su sentido más auténtico de la palabra, no hay nada más lejano en mi intención. La reputación de hombre cristiano y misericordioso la ganó Cabeza de Vaca en Naufragios, narración que hizo de su experiencia norteamericana, que es sobre la que se ha centrado la opinión general y la crítica académica desde sus primeros tiempos. Resulta realmente sorprendente ver cómo su segunda narración, Comentarios, ha pasado prácticamente desapercibida para la mayoría. El Cabeza de Vaca conquistador, con ejércitos de hasta 10.000 indígenas, con infantería y arcabucería española en su lucha contra los guaycures del Paraguay, tiene muy poco que ver con el retrato casi geográfico que hace en Naufragios de sí mismo en cuanto al tratamiento de los indios se refiere. Así empieza la introducción del libro citado, que la verdad no lo he leído, pero os prometo que le voy a echar una ojeada. Tiene 348 páginas y se titula El gran burlador de América, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, por un tal Juan Francisco Maura, que parece ser que hizo una tesis sobre el asunto. Y aquí contrasta pues la figura esa, casi con aureola de santidad y tal, que se da en Naufragios, y la contrapone a la de los Comentarios. Como esta serie que estoy hablando es de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, pues incluirá también sus andanzas en el sur de América. Poco a poco iremos viendo cuánto de razón puede o no puede tener esta tesis contraria, o que pone en entredicho algunas de las cosas que todo el mundo da por supuestas. Bueno, simplemente doy noticia para que haya un contrapunto, para que no todo sea de color blanco o de color negro, ¿vale? Y bueno, ya con esto acabamos por hoy y pues eso, que os espero en el próximo programa. Y si os ha gustado pues poned un me gusta. Hasta pronto.